incontinencia de orina femenina y masculina y su relación con la sexualidad. Tampoco voy a hablar en esta charla de todos los aspectos quirúrgicos, solamente algunos elementos para que nos ubiquemos de qué estamos hablando en algunas situaciones, pero vamos a hablar en el contexto general de la sexualidad, ¿sí? Y de los diversos factores que la pueden afectar en relación con la incontinencia de orina. Los objetivos van a ser la fisiopatología de la incontinencia de orina durante la respuesta sexual, cuál es la prevalencia en mujeres y en hombres, cuál es el impacto sobre la sexualidad y cuáles son las opciones terapéuticas. Vamos a comenzar con la incontinencia de orina femenina. Y esto que habla de la fisiopatología, la etiología de incontinencia. Acá hay un concepto que ustedes van a ver, incontinencia sexual, dice la etiología de la incontinencia sexual permanece desconocida. Esto de la incontinencia sexual, que a mí me gusta más llamarlo incontinencia durante la relación sexual, porque la incontinencia, pero aparentemente parece ser que va a ser un término que a futuro puede estar hablando de cierta terminología relacionada con la incontinencia y la sexualidad. Pero tanto para varones y para hombres, ¿sí? Hay varios factores que desde el punto de vista orgánico pueden estar influenciando para que cambie nuestra sexualidad. Los impulsos nerviosos que llegan a través del nervio pudendo, a la región pelviana. ¿Qué pasa con el tono del piso de la pelvis? ¿Qué pasa con el esfínter que controla la salida de orina de la vejiga? ¿Qué pasa con todas las cirugías de la pelvis, la radioterapia en la pelvis? ¿Sí? ¿Qué importancia tiene el embarazo y el parto? ¿Qué pasa con esa actividad que tiene el detrusor? Si hay una hiperactividad. La hiperactividad es como si el corazón, como si la vejiga tuviera taquicardia, para los que no conocen el tema, ¿sí? Son contracciones y que esas contracciones que aparecen en cualquier momento es lo que hace que me dé cierta urgencia emocional. Estos valores, estos elementos que están en este sector, más allá de que tenemos, como ustedes ven, un entrecruzamiento de todos estos factores, hablando de la fisiopatología, incluida la edad, en esta área, cuando tenemos afectado este sector, vamos a ir más hacia la incontinencia coital, ¿sí? No, lo que no quiere decir que tampoco esté, como ustedes ven, entremezclado con este sector. Y esto que está originado alrededor de este sector nos va a conducir hacia la incontinencia de orina de estrés o incontinencia de orina de esfuerzo. En el otro extremo vamos a ir, cuando hay gran hiperactividad del detrusor, a la incontinencia de orina urgencia. Es decir, porque es muy frecuente en las mujeres cuando están con estrés, angustiadas, preocupadas, ¿sí? Que tienen como una cistitis, que en realidad están yendo al baño a cada rato por una hiperactividad del detrusor, porque le hacen el puro cultivo, le hacen examen vaginal, examen ginecológico y todo está normal. En realidad, lo más probable es que estemos frente a una hiperactividad del músculo detrusor. Y esto es lo que habitualmente se pregunta si a veces en sexualidad perdés orina al toser, tenés urgencia para orinar, pero en realidad no entramos en la intimidad, ¿sí?, de la respuesta sexual. En aquella incontinencia que aparece en los juegos previos, en la incontinencia coital y en la climacturia, que es la incontinencia desencadenada por el clímax, de ahí la climacturia, ¿sí?, con la llegada al orgasmo, generalmente altamente relacionada con una hiperactividad del detrusor. Acá hay un elemento que me gustaría que, entiendo que en el aula tenemos estudiantes, tenemos psicólogos, tenemos médicos, seguramente gente de la educación sexual, por lo tanto, voy a tratar de explicar someramente 2 o 3 cositas para que ustedes entiendan de qué vamos a hablar. Esto que ustedes ven que va del pubis hasta la columna es un grupo de músculos
que son los que constituyen lo que hablamos de piso pelviano. En ese piso pelviano hay 3 orificios por donde pasa la uretra, por donde pasa la vagina y por donde pasa el recto. Y esto tiene un cierto grado de tensión. Si hay situaciones que modifican ese grado de tensión, como por ejemplo puede ocurrir con el parto, la hiperdistensión muscular que se genera a futuro puede condicionar a que tengamos una incontinencia de orina femenina. Por lo tanto, cuando yo disminuyo la tensión de estos músculos, ¿qué va a ocurrir? Y puede que caiga el piso de la vejiga y aparece el cistocele, puede ocurrir que comience a caer el útero, e inclusive que hasta el prolapso de distintos grados, puede ocurrir que aparezca intestino delgado por aquí, se invagina, valga la redundancia, por la vagina, ¿sí? O puede aparecer también la caída del recto que va a asomar por la vagina, y esto es lo que se llama rectocele. Entonces ahí tenemos el rectocele, el enterocele, el cistocele, palabras que ustedes quizás no relacionaban bien. Entonces, ¿cuál es la tasa de prevalencia de la incontinencia de orina? Del 13%. Aumenta con la edad, es cierto. La incontinencia de orina de esfuerzo, de ese 13% es del 6,4%, es lo más frecuente, y la incontinencia que aparece con los pequeños esfuerzos, al toser, al estornudar, reírse. La incontinencia de orina mixta, que en el cuadro anterior es la que estaba ubicada al medio, que englobaba y comprometía, digamos, mayor cantidad de elementos, y la incontinencia de orina de urgencia, que es 1,5. Esa incontinencia de orina de fuerza en menores de 30 años es del 8, es del 3,7%, pero a mayores de 60 años se va al 8%, casi que se triplica. La incontinencia de orina de urgencia del 1% en mujeres menores de 39 años y el 2,5% en mujeres mayores de 60 años, y la mixta, que fue del 1% en los menores de 39, cuando paso los 60 años estoy en el 4,1%. ¿Sí? Hay un estudio del 2008 que habla que cualquier tipo de incontinencia en la mujer tiene una prevalencia del 53% de las mujeres, ¿sí? La mitad de las mujeres. ¿Sí? Este grupo de estudio encontró que el 69,4% de las mujeres con climacturia tenían hiperactividad del detrusor. Esto es lo que les hablaba hace un ratito. ¿Sí? Y aquí aparece la importancia de la urodinamia, este estudio funcional muy importante cuando aparecen las pérdidas de orina a los efectos de determinar si esto está relacionado porque mi esfínter no funciona bien, si esto está relacionado porque tengo hiperactividad del detrusor, es decir, del músculo de la vejiga, y voy a tener una incontinencia de urgencia. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando toso, río, si pierdo orina? Todo esto me lo va a documentar la urodinamia. ¿Sí? Ya que hay datos importantes, hace poco una pareja me preguntaba qué riesgos tenían con los partos o si era mejor una cesárea. Y fíjense, mujeres con cesáreas tienen menos, el 40% menos de incontinencia de orina en comparación con aquellas que tienen un parto o más por vía vaginal. Y allí hay una diferencia estadísticamente significativa. Hay otro estudio que encontró que el riesgo de desarrollar una incontinencia de orina después de un parto vaginal en relación con la cesárea es alrededor del 70%. Si nosotros vemos cuál es, con la masa, esto es mujeres posmenopáusicas, ¿sí? Que tienen disfunción del piso pelviano, y allí se ha visto que cuanto mayor es la disfunción del piso pelviano, más comprometida tenemos la sexualidad. Este estudio también que marca cuál es el impacto de la incontinencia, fíjense en un review hecho de este año, 18 estudios que fueron seleccionados, donde encontraron el impacto negativo de la incontinencia sobre la sexualidad, ¿sí? Y ellos concluyen que esta incontinencia de orina tiene un impacto negativo en la función sexual, y es probable que esta injerencia directa o indirecta contribuya de manera decisiva a evitar que las mujeres mantengan relaciones sexuales. Se estima que la prevalencia de las disfunciones sexuales
en la mujer, en la población en general, es del 30 al 50%, pero si agregamos la disfunción del piso pelviano, estamos entre el 50 y el 83. ¿Qué pasa con las mujeres que padecen estas disfunciones del suelo pelviano? Y aparece el prolapso, aparece la incontinencia urinaria de urgencia, la incontinencia urinaria de esfuerzo, generando preocupaciones por la imagen de su vagina, vergüenza, preocupaciones sobre la satisfacción que le va a dar a la pareja, malestar asociado con el prolapso, sensación de pesadez genital, ¿sí? Reducción de la sensación genital, el miedo a empeorar ese prolapso con las relaciones sexuales. Las mujeres con prolapso avanzado tenían más probabilidades de informar disminución de la excitación y el orgasmo, ¿sí? Aumentando la dispareunia, todo con valores significativos. La incontinencia de orina de urgencia, que está asociada en un 40% con la dispareunia, es el dolor durante la relación, el deseo sexual hipoactivo, ¿sí? Trastorno de la excitación sexual y deficiencia orgásmica. Y por supuesto, más aún todavía, hace impacto a la incontinencia anal, en la cual hay vergüenza, mucha restricción a la intimidad, el miedo a ensuciarse durante el coito y el aislamiento social. Hay algunos estudios que asocian que la función sexual tiene bastante que ver con las fuerzas del músculo de la pelvis, ¿sí? Y por lo tanto, hablan que el orgasmo como la función de excitación está relacionado con una mejor función del suelo pélvico. Bien, ¿qué vamos a hacer con este grupo de pacientes? En la mujer, la terapia conductual, relacionada fundamentalmente con en la mujer y en el varón, dejar de tomar sustancias que irriten la vejiga como la cafeína, ¿sí? Orinar previo a la relación sexual y después los ejercicios del suelo pélvico. Después se pueden utilizar algunos instrumentos aquí hay algunos estudios que hablan del Pelviva, este aparatito que introducido en la vagina envía impulsos nerviosos que van aumentando el tono muscular y mejoran el piso de la pelvis, disminuyendo la incontinencia. Asociado esto a los ejercicios, ¿sí? Del piso de la pelvis. No obstante, cuando aparecen situaciones relacionadas con hiperactividad del detrusor, podemos usar anticolinérgicos, como puede ser la tolterodina, como puede ser el mirabegron, ¿sí? Como puede ser la solifenacina. Y hay situaciones en las cuales la incontinencia, fundamentalmente la incontinencia de orina de esfuerzo y a veces la mixta, necesitan de cirugía. Esa cirugía que es a través de un TBT o de un TOT o de una BUCH, que vamos a ver cuál es la diferencia rápidamente después. Este estudio es uno de los pocos estudios que investigó si realmente la fisioterapia ¿sí? Mejoraba la función sexual en las mujeres, y en realidad esto, digamos que es significativa la diferencia cuando las mujeres realmente tienen disfunciones sexuales, y allí el uso de ejercicio del músculo de la pelvis ¿sí? Es bastante interesante. Para que ustedes vean qué es un TBT. Cuando yo coloco una cinta por esto es vejiga, esto es uretra, y allí ven ustedes la cinta que pasa por debajo de la uretra y la estoy levantando, ¿sí? Y lo llevo hacia el pubis, hacia aquí arriba. Paso detrás del pubis y lo llevo hacia la loma. El transobturatriz, eso quiere decir TOT, cuando yo paso una cinta, ¿sí? A través también de la incisión de la vagina, pero a estos huecos que tiene la pelvis, que es ¿sí? En forma transversal. Y esto es la técnica de Burch, que ha tomado ahora realce de nuevo con la laparoscopía, en la cual tomamos tejido periuretral, ¿sí? Y lo llevamos a los músculos que están detrás del pubis para levantar el piso vesical, el piso de la uretra, y darle mayor estabilidad. Se necesitan más pruebas para identificar el papel del suelo pélvico en la disfunción sexual e incontinencia de orina. ¿Sí? ¿Cuál es el impacto de la cirugía sobre la función sexual?
Y para hacérselos corto, en realidad lo que ha mostrado este estudio que apareció en el año 2012, ¿sí?, es que lo único que se observó mejoría fue, en forma significativa, fue la incontinencia coital. ¿Sí? La incontinencia coital. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre las distintas técnicas. Y aquí es un breve resumen de cómo lo abordamos nosotros y cómo lo abordan también varios grupos de trabajo. Un abordaje psicoterapéutico para asumir el nuevo esquema corporal, es muy importante, la rehabilitación del suelo pélvico, las técnicas de relajación y abandono, los entrenamientos en las fantasías dirigidas, habilidades de erotización en la pareja y, por supuesto, el abordaje específico de cada disfunción. Brevemente vamos a ver qué pasa con la incontinencia de orina masculina. Y aquí hay un dato importante que quiero que vean. Esto es próstata, esto es vejiga, estos son vesículas seminales, y aquí está el esfínter, que está casualmente en el piso pélvico. ¿De acuerdo? Aquí usted lo ve perfectamente. Mira. Y ahí está el esfínter. Este gráfico lo puse para que ustedes vean por qué a veces hay confusión cuando decimos cirugía de la próstata. No es lo mismo la cirugía de la próstata benigna que la cirugía de las próstatas malignas. Y pongo lo de las próstatas porque es la patología más frecuente relacionada con toda esta situación en el varón. Más allá que esto lo observamos cuando hay cirugía reconstructiva de uretra, nosotros ya hacemos muchas, ¿sí? Puede haber incontinencia y allí los pacientes jóvenes lo notamos más, ¿sí? Porque son generalmente accidentados, politraumatizados. Y también en las cirugías de la pelvis por colon o radioterapia. Pero cuando uno hace una cirugía de próstata benigna, esto es próstata, esto tiene una cápsula. Ustedes imagínense que es como una naranja, ¿sí? Esa naranja, nosotros lo que sacamos en la próstata benigna son los gajitos, ¿sí?, de la naranja y dejamos la cápsula, ¿de acuerdo? Por fuera de la cápsula pasan la arteria, los nervios y la vena, esto que les explicaba recién el doctor Sidney Glina. Por lo tanto, el que yo afecte la sexualidad durante ese tipo de cirugía es poco probable, ¿sí?, en cuanto a la calidad de la erección. Sí voy a tener eyaculación retrógrada, ¿sí?, porque la vesícula seminal lo va a volcar aquí y lo va a volcar a la vejiga. Que no es lo mismo de lo que ocurre cuando yo hago una cirugía para próstata maligna, en la cual yo saco la próstata, las vesículas seminales, y tengo que unir este cabito de la uretra que está muy próximo al esfínter con el cuello de la vejiga. Este es otro elemento que me gustaría que lo tengan en cuenta, porque a veces es allí donde se produce la disorgasmia post cirugía de cáncer de próstata, que ya vamos a ver qué es. Bien, ¿cuál es la prevalencia de la incontinencia de orina post cirugía prostática? 77% tendrá hiperactividad, 50% distensibilidad vesical disminuida, 20 al 60% la climacturia, 93% experimentaron climacturia alguna vez, el 63% regresó a su continencia inicial post cirugía. Esto que hablaba el doctor Sidney Glina debemos esperar, es importante esperar 2 años. El deseo sexual evidentemente está disminuido, hay datos escasos, pero el impacto psicológico del diagnóstico, el resultado incierto, pueden disminuir el deseo sexual masculino y la excitación subjetiva. La pérdida o disminución del deseo sexual varía del 60 al 80%. El 80% tiene disfunción eréctil al otro día si hacemos una cirugía, no con la radioterapia. Y aquí un dato importante, sentimiento en las parejas homosexuales. Aquí también cabe recalcar que todos los estudios están hechos hacia la heterosexualidad y comienzan a tenerse en cuenta todo lo que esté relacionado con la homosexualidad y la bisexualidad, ¿sí? Porque aquí esto impacta mucho más en el varón que siente, los homosexuales que tienen sentimiento de descalificación sexual relacionado con el acortamiento del pene, con la eyaculación seca, con la pérdida de la calidad de la erección, ¿sí?, y más aún si tienen incontinencia ósea. La disorgasmia climacturia. La disorgasmia es el dolor que aparece, ¿sí?, al momento de producirse el orgasmo.
y que es por la contracción que se genera en la unión donde unimos la uretra con la vejiga, tal como lo expliqué recién. ¿Sí? Y eso, la tamsulosina, es un relajante del músculo liso, allí hay músculo liso, y nos puede beneficiar mejor en un 80% si yo la administro 4 miligramos, un comprimido por día durante 3 meses, ¿sí? En la cual obtenemos una resolución completa a los 3 meses del 10% y el mejor al 80%. Los programas de rehabilitación pelviana en el hombre con climacturia y sin incontinencia de orina, ¿sí? O sea que solamente pierde cuando tiene el orgasmo, realmente da beneficios para este tipo de situaciones, todo lo que es ejercitación del suelo pélvico. ¿Sí? Después tenemos que, vamos a ver si ya terminamos, ¿cuál es el impacto? A ver qué les puedo contar de esto. Bien, acá hay una cuestión importante que me gustaría recalcar. Fíjense el impacto de esta incontinencia sexual, consideraciones especiales en heterosexuales y homosexuales. Este es un trabajo del 2018 sobre 691 hombres sexualmente activos después de una prostatectomía radical, 268 con climacturia, ¿sí? Versus 422 hombres sin climacturia. Los hombres con climacturia tenían mayor miedo a no poder satisfacer a su pareja, baja satisfacción orgánica y relaciones poco frecuentes, y tenían más del doble de probabilidades de evitar la actividad sexual por el miedo a fallar, ¿sí? Hay otros estudios que hablan que la climacturia no tiene impacto sobre la actividad sexual en el varón, pero en este grupo de trabajo que examinó 124 hombres homosexuales y bisexuales y los comparó con 225 hombres heterosexuales, los hombres bisexuales o homosexuales informaron más probabilidades de tener parejas sexuales casuales que tienen una calidad de vida significativamente más baja, autoestima masculina disminuida, satisfacción con el tratamiento es buena, pero tienen mayor malestar psicológico, preocupación por la eyaculación, sin embargo tenían un mayor funcionamiento sexual y confianza en la sexualidad. Y a modo de resumen, esto, ¿qué hacemos en el varón? Podemos usar condones si hay erección para evitar la pérdida de orina. Podemos usar también anticolinérgicos, de acuerdo si hay hiperactividad del detrusor o no. Podemos usar sling, que son similares a los de mujer, pero que vienen para el varón. Podemos usar los esfínteres artificiales, que son caros. Y últimamente apareció la técnica de la minifalda o el minisuit. Y brevemente les explico. Esto, que apareció ya por el año 2018, acá tienen ustedes la uretra, que es esto que se ve aquí, los dos cuerpos cavernosos ocupados por dos prótesis, que cuando yo inflo las prótesis, ¿sí? Si nosotros colocamos esta mallita que va colocada aquí, que va de un cuerpo cavernoso al otro y abraza la uretra, se produce este cierre. Y en 38 pacientes que sometieron al procedimiento de Minisub, con una edad media de 65 años, ¿sí? Una mallita de 3,2 centímetros de promedio, la climacturia y la incontinencia mejoraron subjetivamente en el 92% de los pacientes para la climacturia y el 85% para la incontinencia. ¿Por qué? Porque cuando uno infla la prótesis, esta malla se estira porque aumenta el volumen del cuerpo cavernoso y eso hace que no pierda orina durante el orgasmo. Bien. Bueno, de todo esto ya se ha hablado mucho, así que no lo vamos. Para concluir, vamos a decir que la incontinencia de orina y la disfunción sexual de forma independiente son factores de salud clave en la calidad de vida. Parece haber una fuerte correlación entre la disfunción del nervio pudendo, el suelo pelviano, el esfínter externo y la pérdida de orina durante la actividad sexual. El impacto de la incontinencia de orina durante la relación sexual afecta no solo al paciente, sino también a la pareja y puede conducir a modificación o aversión de ciertas interacciones sexuales.
y existe una multitud de opciones de tratamiento efectiva para hombres y mujeres que deben discutirse con el paciente que experimenta un grado significativo de molestia por su incontinencia durante la actividad sexual. Es una condición prevalente, como ustedes vieron, con un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes y sus parejas, con diferentes opciones de tratamiento eficaces que merece una mejor conciencia y continuar con más estudios. Muchas gracias.